Este trabajo es de la alumna Marjorie Casado. Su trabajo se llama Architecture y está dirigido por Gonzalo Pardo y Miguel Guzmán. El tribunal es Eduardo Vivanco, que acaba de llegar de un atasco impresionante, y Angelique Tranchana. What all those images have in common? They address the standing notion of creating architecture. And also, they do not present buildings, because creating architecture has to do with the concept we have of architecture. And since the late 80s, architecture has moved from an object-oriented practice to the conception of architecture as a way of thinking, as a process, and as information. So creating architecture is mediation, research, communication, and also an Instagram account. This Instagram account belongs to Hans Ulrich, which is one of the biggest and most famous curators in the world, and is the director of the Serpentine Gallery in London. Hans Ulrich, as well as creating architecture in the Spanish Ocean, addressed the expansion of the space. And this expansion of the space means new ways of creating an exhibition, new ways of addressing the public, the artist, and information. And as well, is, sorry. Never mind. And as well, it addressed that the exhibition is no longer in the gallery. It's no longer inside a physical space. It's beyond that. So Hans encouraged multiple voices, multiple diverse dialogues. It's not a linear way of communication. In contrast, 80 years ago, creating architecture uses a linear dialogue, presenting architecture as an object, and the audience was just a mere spectator. But sadly, I guess most of you have in the last year have been to an architecture exhibition which has the same formats. So this makes me question, which are the alternative ways of creating architecture? Creating architecture has slowly transformed itself by introducing certain concepts, certain topics, as Machine of Art, which introduced the audience participation within the exhibition. In 56, This is Tomorrow introduced multidisciplinary collaborative practice. And in 59, creating architecture was used as a political tool for dialogues. Moreover, in the 90s, architecture became a promiscuous practice because it started to mingle with other disciplines, with other formats, and other agents. Agents, I mean not only humans, but also objects, spaces. So Cynthia Davison, in 91, she tried to explore this new blurriness in the field of architecture by proposing a 10-year-long conferences, which was each year it changes the theme, the speakers, and the locations. And this new geographical and political context was also
further explored by Maximiliano Fucas and Amo, by introducing the virtual space. Virtual space as a way of interaction and as a way of research. Because we are living in a fluid and global world, and this influences the way we interact with each other, but also the way we consume things, we see things, and we understand our context. So research has become a key element in creating architecture. And in 2010, this focus was more oriented by the publications of by Cynthia Davidson with her publication of Log 20, and the creation of the first Master of Curating Architecture in Columbia University. So now, curating is introduced in the academia. So it's now a subject of interest and inquiry. But also, it's a place where not only the blurriness of context, but also the blurriness of what does it mean to be a citizen, what does it mean to belong. And these issues and these issues are encouraged by and these issues of okay, so by introducing a multidisciplinary, multiple voices in architecture, Lectura says that it provides a more objective way of looking at it, of understanding the practice, because it dissolves the traditional actor of the authoritarian curator, the authoritarian voice, and now it's multiple, it's diverse, it's global. Proposing new alternative temporalities, spaces, and agents by refusing the traditional role of the curator, as Guillaume Park did in '82, and established Storefront for Art and Architecture, which is a platform for emerging voices, architects, and artists, but also is a experimental ground and a provocative space where they address issues that no one else wanted to address, such as queer spaces, homelessness. But experimentation means taking risks. And this was just a proposal for 6 months. So they didn't ask permission to build it. And still, they don't have the permission. But they say that curating has to be the curator has to be an agitator, an instigator, to provoke and to articulate different dialogues and to see what will happen when you do certain things. So a storefront is also a mediator not only with the space inside, but also with the street. Taking storefront outside of unconventional grounds by addressing unconventional themes and creating different dialogue, gatherings, events. No longer the creating architecture is just an exhibition space, but also it can take multiple formats. As a paella. The paella for storefront, as Eva says,
It's like when your mom is cooking for you on Sunday after you had a big hangover last night. And she said, and your mom just asked you, what did you do last night? Where did you go? She said this because by addressing difficult questions by cooking and mediating with food, you're relaxing the public. You're relaxing the way you interact with each other. It's not a conflicted space. So mediation also takes the form of information. Architecture is not images, but also knowledge, the production of knowledge. The production of the public, this is instant architecture, where storefront encourage their public, their visitors, to produce instead of just consume the exhibition. So now they are also artists, they are also creators. And as well, the curator role has evolved, not just an exhibition maker, but as a way of producing projects, of producing ideas, producing new formats, such as storefront TV. Storefront TV and other virtual formats allows the audience to go to storefront without going to storefront, because you just have it in your hand. You can go in the bus, or before sleep, or even in the bathroom if you want, because you decide where, how, and when you want to see the exhibition, the events, and the information. So you don't need a passport or permission or visa, because creating architecture blurs this idea of boundaries. You can go anywhere, even to space if you want. Because that diversity, multiculturalism, provides new ways of understanding each other, but also understanding our context. This map is all the international projects made, storefront made since 2010. And the black points, these projects were made in the same year, simultaneously at the same time. But also, we're talking about how we address the production of architecture through creating architecture as well. This is Office Us, which was the project, the proposal project for the 14th Architecture Biennale Fundamentals, because they say, that the fundamental thing of architecture is the way we work, it's the processes, it's how we encourage this mediation between information, between the engineer, between the one that gives you the money. All this is Office Us. It's not an exhibition, it's a project, ongoing research. And what is, for me, beautiful about this, when they proposed Office Us, they didn't know what kind of information they will get, because it was an uncertainty. It was actually a research with a hypothesis that you can see if it's true or not. Because again, research is experimentation. But a result is it also takes the form of a virtual space, of a virtual office, no longer bound to a certain location, where different languages, culture, context, and time frame are being working out. So mediation also takes a very important
very important place in this project. And the website, it not only works as a platform for the one that works in the office, but also by any visitor that wants to understand what is happening in the history of American architecture. And this is worldwide storefront in 2014. I wanted to address this project in particular because this is the one I told you before. They chose 10 projects, international projects, and they were produced in the same time, simultaneously. So you're talking about not going beyond the imagination of time, but also addressing local issues in a global manner. It took the place as a boat, as a resident boat for artists, an itinerant chapter. Also, as a movable conference. That this is in Boston, but it went to Mississippi. And intact. Entonces se creó el club naco. Mi familia, parte de mi tío, se compró una casa en la Presidente González, que se llama la calle, y ahí. This was in my country, Dominican Republic. This is me. This project is very important for me because it helped me see that architecture is not just a building. It helped me see that creating architecture goes beyond an exhibition. That contemporary communication mediums join spaces, join people, and they dissolve places. And avoid time frames. Because of this project, I'm here in MAca today. Because I could understood what the master was. Because if I weren't able to go to these projects, I wouldn't be able to understand that architecture was more than I was taught in the university. Thank you. Después de estar hablando un año en español, me parece poco natural que se hable ahora en inglés. Y además, me parece muy bien que has elegido el lenguaje para donde más cómoda te sientes, ¿no? Para hacer tu trabajo, pero yo como me siento más cómoda en español, te voy a hablar en español. Espero que todos me entiendan. Vamos a ver, voy a ser brevísima. Te felicito por una serie de cuestiones que voy a comentar. En primer lugar, un bonito trabajo de presentación, de maquetación, no sé, tienes ya una herramienta para vivir de ella, ¿no?
Está muy bien, la presentación está muy bien, muy agradecidos por esta intención. Tu trabajo además introduce esta innovación del propio término, que bueno, no me quedó claro si lo has adoptado o lo has creado. En todo caso, es muy interesante, ¿no?, de juntar esos términos, arquitectura curatorial, ¿no?, y hacer un tema, ¿no?, a partir de esta conjunción de tratar de marcar, ¿no?, el campo que abarca, ¿no?, esta arquitectura, que además de curatorial es expandida, ¿no?, es como defines en términos como muy genéricos, ¿no? Bueno, me parece interesante, ¿no?, y innovador, ¿no?, de este planteamiento. A partir de ahí, la reinnovación es un itinerario muy particular, ¿no?, muy personal, que has remarcado, y bueno, es innovador, y por otro lado también es lo que puede dar lugar, ¿no?, a la, digamos, la discrepancia o la polémica, ¿no?, porque eliges una serie, ¿no?, de paradas, ¿no?, de hitos, como es una elección personal y muy americana, ¿no?, una visión muy americana, ¿no? Bueno, esto va a tener que ver un poco con una pequeña crítica que te voy a hacer, ¿no? Porque tú te posicionas en el hecho de que el trabajo curatorial no es solamente hacer exposiciones, ¿no? Y es un buen posicionamiento y es efectivamente así como hoy. Pero hay un antes, ¿no?, muy importante y europeo, muy europeo, de una serie de exposiciones de enorme fama y difusión que han fundamentado, han asentado doctrina, han justificado todo lo que ha pasado después, ¿no? La arquitectura moderna, como sabes, fue fundamentada a base de exposiciones y revistas, ¿no? Prácticamente todos los movimientos, ¿no?, todo este mosaico de movimientos que se han producido en Europa y luego se trasladaron a Estados Unidos, bueno, pues empezando por la Lectura alemana, con sus, tú te refieres a la exposición del 30 en París, pero hay 4 o 5 antes, los salones de otoño de París y muchas otras que podríamos mencionar, que bueno, han no sé, asentado, como te decía, doctrina y además han provocado los grandes debates disciplinares, ¿no? Bueno, uno de los más conocidos quizá, como uno de los eternos temas del posicionamiento de la arquitectura fue después de la Borg de Colonia, ¿no?, del 1914, ¿no?, cuando se plantea la disputa entre Montesinos y Van de Verde, si la arquitectura va a seguir una línea, digamos, del eje del arte o de la tecnología o de la producción meramente, alineándose un poco con el nacionalismo alemán, ¿no?, y la promoción, ¿no?, de la marca alemana, ¿no? Bueno, eso como ejemplo, ¿no?, para situar los debates que se estaban produciendo, ¿no?, a través de las exposiciones, que son asuntos muy estudiados, ¿no?, en el mundo de la arquitectura, de los manifiestos que se han hecho, de todo lo que ha sido el corpus, ¿no?, de la arquitectura moderna. Tú, sin embargo, utilizas como hito, ¿no?, como comienzo de tu investigación la exposición del MoMA, ¿no?, de 1933, con alguna pincelada europea, ¿no?, 30 en Europa. Sí, sí. Creo que
Eso me parece muy curioso, o sea, yo no la pongo como que es la primera, porque yo no la considero la primera. No, sí, ya lo sé, lo sé. Lo sé. Y sabes que es la primera. Lo sé. Y tienes muchos motivos, ¿no? Para comenzar aquí. Es cuando empieza una historia americana, ¿no? Que tú te centras en este asunto que, como te decía, es un itinerario muy particular, pero quizá es el punto más débil, ¿no? Donde se puede generar debate, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, pues paras en una serie de puntos, ¿no? Que tú seleccionas, ¿no? La selección de estos puntos están más o menos justificados, sobre todo por lo que aportas a nivel, digamos, de su aportación, de la propia aportación, ¿no? De cada movimiento que haces, ¿no? En la, no sé, interdisciplinaridad, en la interactividad, en los diferentes lugares, ¿no? Sobre todo a través, ¿no? De estos dos estudios, ¿no? La galería de Nueva York que eliges, y luego el proyecto a través americano se presenta en la Bienal de Venecia, etcétera, etcétera, ¿no? Introduces todos esos conceptos que merecen la pena, ¿no? Digamos, investigar y analizar, y bueno, para marcar, como decía, para enmarcar todo eso, lo que significa estos términos que tú estás planteando, ¿no? Entonces, bueno, pues llegas al final a unas conclusiones que en realidad es un poco la recopilación, ¿no? del trabajo que haces, ¿no? Resumir otra vez este itinerario. Con lo cual yo ahí veo que bueno, este trabajo podría dar un poco más de sí a nivel de establecer una crítica, ¿no? Y esto lo enlazo con lo primero que he dicho, ¿no? Un poco cuestionar, ¿no? ¿Qué está pasando realmente, ¿no? ¿Qué es importante realmente dentro de este ámbito que tú enmarcas, ¿no? Si, digamos, las primeras exposiciones, el primer trabajo curatorial que hubo, ¿no? Se encargó un poco para, no sé, como de proyectar la disciplina arquitectónica hacia la sociedad con un profundo, digamos, sentir social, ¿no? Y basado en una necesidad de reforma casi social, ¿no? Entonces, ahora realmente, ¿qué está pasando, ¿no? ¿Cuál es el contenido, ¿no? de todas estas variedades, o no sé, los formatos, las modalidades, las herramientas nuevas, los equipos, ¿no? Todo esto a lo que hace referencia. A mí, por lo relatado, más bien me ha parecido que es la mayor preocupación de todo esto es cómo definir el ámbito, ¿no? de esta arquitectura expandida, o sea, un discurso interno más bien, ¿no? Donde no queda, o queda poco reflejado esta trascendencia que tiene en la sociedad, ¿no? El tema del público, cómo el público interviene, cómo percibe, cómo interactúa, es quizá el punto más débil, ¿no? De este trabajo, ¿no? Porque creo, y la pregunta es si es efectivamente, ¿no? Este trabajo, ¿no? Todo lo que gira en torno a esta arquitectura expandida, todas estas nuevas modalidades, ¿qué encierra en realidad? ¿Cuál es la mayor preocupación? Profesor, por favor, puedes ir concluyendo, porque Sí, quedan 5 alumnos detrás, y si no... Yo soy la más interesada, que tengo clase a las 6. Bien. Mis 5 minutos están ya gastados. Hace bastante. Bueno, pues eso es lo que te quería decir.
Parece entendido. Pregunta. Se puedes contestar en el idioma que quieras. No, hombre, lo digo ya que en la audiencia, en público, no sé, show of hands, who wants to speak in English? Yes, we can. Ah, bueno. ¿Y quién quiere que hable en español castellano? Pues bueno, hablo español. Bueno, voy a hablar en castellano. Marjorie, ponte un poquito más para acá para que te veamos. Gracias. Y como tengo 5 minutos, pues voy a intentar ser un poco más al grano. Pero me quedo con la crítica que te acaban de hacer, de habernos mostrado este mosaico. Me estaba fascinado por la imagen de Fundamentals, ¿no? de Koolhaas, de este mosaico de imágenes, y al final, cuando se presentan tantas cosas así en un display de todas las distintas ideas, que es un poco lo que tú nos has presentado, ¿no? Muchas ideas muy válidas y muy útiles para alguien que esté en este máster de comunicación arquitectónica, ¿no? En el fondo, tu tema es uno de los temas que yo creo que más entronca con lo que yo creo que es este máster, ¿no? Cómo la arquitectura tiene distintas maneras de manifestarse y de expresarse, etcétera, etcétera. Pero al ver tu mosaico, que es de Koolhaas, yo me pierdo un poco porque lo veo casi como una constelación de estrellas en las que si uno no tiene una manera de entender ese firmamento, pues es muy difícil navegar, ¿no? sin una idea clara. Entonces yo creo que a mí lo que me ha fascinado es cómo nos presentas una cartografía, un panorama, un mapa, un paisaje de una situación fascinante, que es las maneras en las que se ha transformado la manera de presentar y de comisariar o de presentar la arquitectura. Pero yo creo que nos has dejado un poco puestos ahí y no te ha dado tiempo a decirnos, bueno, ahora ya que estamos aquí me gustaría enseñaros. Y entonces lo que nos has enseñado efectivamente es solo, aunque dices en tu texto, que también te doy la enhorabuena por la presentación y por lo bien que lo has expuesto, pero aunque dices que es un ejemplo que no quieres que sea el más importante, ¿no? El storefront, el escaparate de Nueva York, sí que le das tanta importancia en espacio dentro de la tesis que parece que esto fuese casi una monografía sobre storefront, y entonces por tanto a mí me vienen temas del imperio anglosajón o transatlántico, ¿no? Que nos está conquistando y nos sentimos a la colonia, y ya si encima nos hablas en inglés, me siento más aún en la colonia. Pues hay un tema político que he sentido cierta defensa, sobre todo después de haber estado 10 años en la boca del lobo, ¿no? Y habiendo conocido de primera mano a toda la gente que está, toda esta élite, ¿no? De la costa este, que parece ser que con la batuta nos dice lo que tenemos que pensar, pues yo creo que cierta crítica, como te han dicho, vendría bien para distanciarse y no tomar por hecho estas cosas, ¿no? Tienes algunas preguntas muy buenas, de dónde viene el dinero, cómo se organizan todos estos eventos, pero que tendrían que haber sido respuestas con mayor crítica, ¿no? En el fondo, esto que es un escaparate, storefront es un escaparate para que la élite neoyorquina, sobre todo, y de la costa este, se anuncie a sí mismo, tienen palmaditas en la espalda y llaman paellas unos a otros y de alguna manera más vulgar se ayuden a progresar, ¿no? Está la pomada, todo este tema, pero eso es una crítica sobre storefront, no sobre tu trabajo. Yo creo que tu trabajo abre dos preguntas que creo que has empezado a explicar más en esta presentación, que varías con respecto a lo que nos has presentado. Una de ellas es cómo se está transformando la manera de presentar la arquitectura. Y yo lo que te diría, aunque tú citas a Paul O'Neill, este libro, lo recomiendo, The Culture of Creating and the Creating of Cultures, The Culture of Creating, sobre todo el capítulo 3, en el que habla de algo que yo creo que a ti te vendría muy bien, que es en qué manera esta nueva manera de presentar la arquitectura cambia la manera de hacer arquitectura y cambia la arquitectura en sí, ¿no? Philip Ursprung, antes de esto, publicó un texto que es canónico de la importancia que tienen los catálogos de las exposiciones, diciendo que en el fondo, por mucho que digan los curators y todo este rollo de la performance, lo que queda son los catálogos
el papel, pero todo esto ya se ha ido, como tú bien has explicado y como supongo que habéis analizado bien en este máster, todos los medios, ¿no?, de comunicación, sobre todo las redes sociales, están cambiando la manera de presentar arquitectura. Entonces, yo valoro mucho todo lo que nos has presentado, temas políticos, de esta manera, pero el momento, yo creo, brillante de tu exposición es sacar el móvil y decirnos, la arquitectura ahora está en tu bolsillo, ¿no?, está en tu mano, y tal vez experimentar o hacernos a todos reflexionar sobre cómo, ni siquiera cómo la experiencia de la arquitectura ha cambiado, ¿no?, que tocas la fotografía y haces el zoom y lo miras, sino cómo la arquitectura ha decidido transformarse para adecuarse a los píxeles reducidos de Instagram, ¿no? Cómo todo esto es un cambio importantísimo, en lo que muchos arquitectos han entrado al trapo, y que yo creo que tu tema verdaderamente está haciendo esa gran pregunta. Entonces, bueno, pues enhorabuena por el trabajo tan duro. Yo estoy muy impresionado por tu trabajo y muchas gracias por compartir con nosotros todas estas inquietudes. A lo mejor los directores, no sé si están los directores, sí, está por ahí, hola, buenas tardes, está Miguel y Gonzalo, no sé si queréis hablar uno solo, ninguno. No, yo sé súper rápido. Muchísimas gracias al tribunal por ser tan generoso con los comentarios. Sin embargo, creo que Marjorie, podrías haber dado como muchísimo más, y creo que la investigación se ha quedado ahí como en ese espacio como para... ¿no? O sea, creo que esto estaréis de acuerdo, que creo que se han dispuesto las bases adecuadas para una buena investigación. De hecho, estoy de acuerdo con Eduardo en que al final, cuando las investigaciones las hacen de sesiones privadas, como es su caso, ¿no?, como que ella empezó el MAca por esta imagen de Storefront, me parece que estaría bien que ella pudiera de alguna manera continuar esto y lo desarrollar en algún momento. También estoy de acuerdo con el gran esfuerzo que ha hecho y sobre todo presentarlo. Gracias. Estoy completamente de acuerdo. Lógicamente mis comentarios que vienen por ahí, vamos a darte la enhorabuena por la palabra, en el directo, gracias también a y creo que bueno, que nos has dejado la miel en los labios con una página de conclusiones. Evidentemente tú lo sabes, y porque muchas cosas que no estaban aquí, no estaban en todo el trabajo que has ido haciendo, de repente han aparecido aquí, y esa chispa que de pronto ha salido, creo que es lo que tienes que ahora aprovechar para hacer el trabajo que sabes que tienes que hacer. Ahora sí.